Es la hora 20. Escuchá Café Ufológico, un programa dedicado a la ciencia ovni. Hablarán investigadores nacionales. Conducción Edgardo Estecar. Café Ufológico. Inspiración rebelde. El ardiente amor a la justicia y al bienestar del hombre y el arte de adelantar su derecho sin lucha violenta e innecesaria contra cuanto se le opone es amor a la patria. José Martí. Inspiración rebelde. La paz es el deseo secreto de los corazones y el estado natural del hombre. José Martí. Buenas noches, muy buenas noches, María Álvarez, gracias por estar en Café Ufológico. Buenas noches, Edgardo, gracias por invitarme nuevamente para compartir el aire. Acordate, tenés un público en especial que te admira y siempre me preguntan, cuando esté María Álvarez, avísanos, porque queremos escucharlo. Les no sé qué tenés que... mucho y les hacemos llegar saludos. Ahora te voy a preguntar acerca de todo lo que vos, en tus 3 años de experiencia periodística en el tema, has desarrollado. Así le contás a ese público que está detrás, especialmente a Gabriel y Fernanda, que son admiradores, seguro están escuchando. Y les digo, llamen hoy a todos y hagan preguntas, porque tenemos un gran invitado, un súper invitado. Es el doctor Antonio Las Heras, en el cual vos tenés ahí un libro. Sí, el doctor Antonio Las Heras es director de la Asociación Argentina de Parapsicología, además es doctor en sociología, ufólogo y el autor de este libro que tenemos aquí, que mostramos a la cámara, OVNIs, los documentos secretos de los astronautas, que realmente pienso que los que están... ¿Se ve bien ahí, directora, el libro? ¿O hay que acercarlo más? Ah, se ve bien. Es un libro que hay que leer. Bueno, lo que estábamos escuchando en la portada musical era el grupo ABBA, Gracias por la música. Es el tema que a mí más me gusta. Y tenemos una noticia lamentable porque a los 69 años falleció Rutger Gunnarsson, el bajista del grupo sueco ABBA. Falleció repentinamente y las causas son desconocidas, aún no informadas. Y bueno, le voy a dar lectura a lo que traje. Como siempre, buenas noches, bienvenidos a Café Ufológico, un programa de investigación ovni y de perfil científico. Es de carácter educativo, informativo, periodístico y su finalidad es informar al ciudadano argentino y a todos los que nos escuchan acerca de temas que reúnen gran interés público. El reportaje a investigadores del fenómeno ovni, como así también a personalidades científicas, testigos e historias es su gran propósito. Por ese motivo, hoy entrevistaremos junto a nuestra compañera María Álvarez, conductora de Freeline en Radio Ceres de Uruguay, al doctor Antonio Las Heras, profesor en la Sociedad Argentina de Escritores y presidente en la Asociación Argentina de Parapsicología. También te cuento que tiene un alto cargo de masonería, que es venerable maestro de la respetable logia Santo Sepulcro de Jerusalén de Buenos Aires, libre, autónoma, soberana, grado 33, máximo del rito escocés antiguo y aceptado, gran prior magistral para la Argentina de la soberana orden civil y militar del Templo de Jerusalén. Hoy es presidente del premio de crítica que otorga la Fundación al Libro, cuyo ganador es el dramaturgo y director teatral Mauricio Cartún, por su obra terrenal Misterio Acrata. Escribió Hoja de Vida, Permiso para una vida mejor, Desarrollo del poder mental y Creación del pensamiento positivo.
y un libro que su tema es bastante controvertido, que es así el título: Jesús de Nazaret, la biografía prohibida. Un libro muy pero muy interesante, al cual le preguntaremos, porque habla de una visión de Jesucristo muy distinta a la que conocemos. También escribió informes sobre los visitantes extraterrestres y sus naves voladoras, parapsicología y ovnis, clave de los ovnis, documentos de los astronautas, entre otros más. Le preguntaremos acerca de los ovnis en la antigüedad y otros temas más. Este será el tema central del día de hoy del reportaje al Dr. Las Heras. Te recuerdo, puedes participar enviando tu mensaje telefónico al 02. Continuamos con Café Ufológico y nuestra compañera María Álvarez. Contame algo del libro de secreto de los astronautas. Ya en breves minutos vamos a comunicarnos con el doctor, porque ahora tenemos los 3 minutos de radio. Ok. Bueno, es un libro donde se detallan todos los archivos de los astronautas, donde ellos van contando todos los sucesos que vivieron con contacto exterior, ¿no? ¿Cuenta lo del Apolo cuando descienden por primera vez en la Luna? Sí, está todo, ahora tendríamos que acudir a mi buena memoria. Porque ahí dice que Neil Armstrong vio cosas extrañas. Sí, vamos a preguntarle al doctor. Sí. Dice que al lado de ellos, bueno, y que la finalidad era, según el proyecto de Mirlo Rojo, ¿no? Era que un agente secreto, que así lo llamaron, era que la expedición a la Luna estaba muy, pero muy bien pensada, porque habían detectado con telescopios construcciones en la Luna. Yo, hasta donde sé, es que hay meires, ¿no? Como si fueran unas pirámides. Hasta ahí sé, pero no sé si es cierto lo de Neil Armstrong y de esta conspiración que hizo la NASA y los Estados Unidos para luego inclusive querer bombardear la Luna, porque no le gustó nada que existiera eso ahí. En realidad no le debe gustar que exista otra civilización y que den cuenta al mundo de lo que es el universo, ¿no? Porque es un egoísmo centralizado. El poder económico y humano. Sí, es todo un tema el poder, porque es lo que a veces lleva al encubrimiento de la verdad o al no pronunciamiento de la misma, ¿no? Y es lo que siempre está en juego, y sobre todo en este tema que es tan controversial. ¿Y qué dice de los astronautas? Contame algo. Mira, podemos leer la declaración del astronauta Gordon Cooper, ¿no? El mayor Gordon Cooper, astronauta del proyecto Mercury, y el último en viajar solo al espacio, declaró: todos los especialistas en astronáutica por muchos años hemos vivido esto como un secreto impuesto, pero lo cierto es que todos los días sobre los Estados Unidos nuestros radares detectan objetos de forma y composición desconocidas para nosotros. Existen millares de testimonios y una cantidad de documentos para probar esto, pero nadie quiere hacerlos públicos. La razón de esto es que las autoridades tienen temor a que cunda el pánico en la población por miedo a una invasión. Entonces, la orden es: tenemos que evitar el pánico a cualquier costo. Y el costo siempre termina siendo la verdad, lamentablemente. Sí, pero para mí que se preocupen por el miedo de la gente lo entiendo, pero para mí es otra la razón. Es el encubrimiento de que haya otra vida que sea más inteligente y que despierte a la humanidad. Porque de esa manera es como que se despegan del poder capitalista y económico que hay en el mundo. Porque en definitiva lo que nos quieren son a nosotros, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra inteligencia. Sí, quieren que seamos caballo de tiro, ¿no? Lo que pasa es que el tema está culturalmente dibujado desde un lugar para sembrar un poco más de temor que de curiosidad. Entonces, sí, en algún punto, a esta altura, el no comunicar determinadas cosas tiene que ver con la seguridad de las personas, o no que no se asusten en sí, pero es por la comunicación como fue establecida, ¿no? Fue establecida para asustar más que para informar. Claro, sí. Y inclusive al principio, cuando se mentía o se imaginaba a los marcianos, que en realidad
no existen los marcianos, o existieron, sí, y bueno, y toda una imaginaria que resultó terminar en películas, ¿no? Sí, es un tema donde siempre se juega con la mentira y la verdad, con los intereses detrás, ¿no? Porque lamentablemente hay muchos temas que se exponen que no son verídicos y se le dan mucha notoriedad, y hay temas que realmente son verídicos y no tienen trascendencia, y de eso le vamos a estar preguntando la opinión al doctor Las Heras también. Sí, le vamos a preguntar, por lo que vos dijiste del miedo que asegura Cooper, si es necesario que los gobiernos desclasifiquen el tema y tomen a una personalidad, vamos a exponer el caso de Las Heras o de cualquier otro, que enseñe el tema, que forme, que sea informativo, porque si no das una educación, ¿no? Si no das una educación, todos nos vamos a quedar en el olvido. O sea, no es un olvido, es un olvido que te da temor, ¿no? Porque no tenemos el conocimiento de lo que es realmente. Entonces olvidamos y se nos vienen los miedos a la cabeza. Y el miedo a lo desconocido es muy típico del ser humano, pero bueno, estos temas no deberían estar ocultos, y en lo que vos mencionás de la desclasificación hay muchos gobiernos que trabajan para ocultar, y hay muchos investigadores que trabajan para desclasificar, para pedir que los archivos se revelen. También está de por medio, porque es un combo realmente cuando uno se pone a vislumbrarlo, está en medio la seguridad de los países, porque ¿cómo pueden explicar que objetos extraños vuelen por sus cielos? Y ellos bueno, en Francia es un estudio catedrático, no es amplio para todos, pero los franceses dicen esto es seguridad nacional, y yo lo tengo que estudiar, el fenómeno OVNI, porque no sé lo que es. Y tienen razón, seguridad nacional. Dice, un OVNI, objeto volador no identificado, no es avión, no es helicóptero, no sé, no es nada, ¿viste? Me pide los 3 minutos de radio contacto. Y volvemos y ya le hacemos el reportaje al doctor Antonio Las Heras. Estamos ya, Javier está llamando al doctor Las Heras, tenemos 2 números, uno dio el contestador, veamos el otro. Me faltan algunos anunciantes. Raúl compra libros, nuevos y usados, no textos escolares. Teléfono 0220-482-8100 en Merlo. Bolsas y accesorios, bolsas de papel, polietileno, polipropileno, laminadas, lisas e impresas, remeras estampadas sistema offset. Teléfono 15 56 69 77 93. Y te recuerdo que a Pisarela la encontrás también en San Antonio de Padua, en la calle Corrientes 390, teléfono 483-8184, radio 593-146. Pisarelanet.com.ar es el sitio, y ahí los vecinos de Paso del Rey y de Moreno pueden llamar para ver las direcciones. Pisarela, la buena pizza. Y dentro de poco vamos a pasar el aviso de lo que hoy trajiste para pasar el rato, para comer. Están muy buenas. ¿Cómo es que se llama? Son canastitas naturistas. Canastitas naturistas, pero están excelentes. Vamos a preguntarle al director. Director, ¿se pudo comunicar con el doctor? Con el celu me da equivocado el número, así que voy a chequear el número. No hay celular, son todos teléfonos de línea. Ah, bien, con razón. No me hagas sufrir. No, son teléfonos de línea. Pruebe que hay 2, si no está en uno, está en otro. Bueno, pero le dijimos que eran teléfonos de línea. Se confundió. Bueno, y que para ir llenando el tiempo, comentame algo más de... vos lo entrevistaste al doctor Las Heras para Radio Ceres de Uruguay, sí, en tu programa hace tiempo, sí, lo he tenido. Contanos algo de... Sí, siempre es un gusto también, porque el doctor Las Heras tiene cantidad de conocimientos, así que para mí siempre es un placer. Es una biblioteca ese hombre. Prácticamente. Sí, si lo ponemos al lado de una computadora, no sé quién
recuerda más cosas sin la computadora o que sabe, ¿no? Claro, sí. Ahí lo está llamando Javier. Y hay un libro que está exponiendo el doctor Las Heras porque está en la Feria del Libro. Termina mañana la feria, pero mañana es el último día. Exacto. Que es Jesús de Nazaret, la historia prohibida. Un libro que, según en un reportaje que le hizo F, ¿no?, al doctor Las Heras, lo titula como un libro esotérico, donde él plantea que Jesús de Nazaret no fue una persona iniciada. Creo que ya está. Muy buenas noches, doctor Las Heras. Edgardo Estecar y María Álvarez lo saludan. Pero muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y muy agradecido por esta entrevista. No, usted, que estábamos planteando con María Álvarez, que ya lo entrevistó para Freelance, que usted es toda una biblioteca. ¿Cómo hace para recordar tanto? Bueno, practico lo que predico. Fíjense que ya hace, cerca de 35 años que venimos enseñando las técnicas de desarrollo del poder mental, de concentración, memorización, así que yo tengo que ser el mejor ejemplo de lo que enseño. Y bueno, aparte, aquí lo están notando. Es presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología y tiene un alto cargo de masonería, que después... Usted hace una corrección, en la Sociedad Argentina de Escritores fui secretario general y ahora soy miembro honorario, pero el presidente hoy en día es el doctor Alejandro Baccaro. Me equivoqué yo. No, quizás te pasaron mal el dato. Puede ser. ¿Y usted era en su reencarnación era de la logia masónica de San Martín? Bueno, la verdad yo no recuerdo mis reencarnaciones, Me hubiera gustado muchísimo ser miembro de la logia Lautaro, que sí, es la que te está refiriendo, pero lo cierto es que soy un estudioso del tema de la reencarnación, pero no tengo ninguna prueba en carne propia de reencarnaciones. Yo lo llamé porque quería hablar del tema de los ovnis en la antigüedad, pero sabe que leyendo acerca de usted, porque hoy en día está presente en la Feria del Libro con el libro. Bueno, Feria del Libro que termina mañana. Mañana está abierta de 14 a 21 horas y ya termina la edición de este 2015. Y presenta su libro Jesús de Nazaret, la historia prohibida. Y me llamó mucho... Es un libro editado en España por Nautilus y efectivamente ayer estuvimos en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores presentando algunos ejemplares que hay acá en la Argentina de ese libro, sí. Y antes de empezar con el tema, me llamó mucho la atención, quisiera hacer un paréntesis antes de hablar de los ovnis en la antigüedad, porque realmente me llegó mucho. Leí el reportaje que le hace F, está publicado en un sitio en Vanguardia de México, es el reportaje, y se titula Una visión esotérica de lo que es Jesús de Nazaret, y le hacen el reportaje a usted. Y quiero que nos cuente, porque realmente me llegó. No es que esté en desacuerdo, porque todo puede ser. No sé si estamos bien entendidos en lo que fue la historia de nuestro mundo. Y hay dos historias, hay una historia oficial y una historia real, y eso es para todo. Ahora, este libro, Jesús de Nazaret, es el resultado de mis investigaciones documentales y también de los viajes que yo he hecho en Tierra Santa, en Egipto, en Jordania, investigando datos sobre esto. Ahora, el libro lo que pretende es señalar la condición humana de Jesús. Por eso se llama Jesús de Nazaret, y dentro del libro no van a encontrar la expresión Jesucristo o Cristo, salvo cuando se explica el tema del Mesías. Pero lo importante, entiendo yo, es que el mensaje del Maestro Jesús es que cualquier humano puede, si se lo propone, desarrollar ese sendero que nosotros llamamos sendero iniciático, porque es del orden de lo esotérico, que aparece documentado en los evangelios canónicos
y también con mucho más detalle en los llamados evangelios apócrifos. Pero a mí me parece que el tema importante es ese, que todos podamos entender que Jesús, un maestro, un rabí, lo que nos está transmitiendo es que en la condición humana hay una chispa divina, pero que nosotros como humanos podemos hacer cosas grandiosas, todas las que él fue mostrando a lo largo de su vida. Requiere una forma de existencia, ¿no es cierto?, que es la que él mismo documentó con su propia experiencia de vida. Claro, usted asegura también que Jesús fue crucificado, pero que no falleció. Exacto. Cuéntenos eso. Porque bueno, esa parte es muy interesante, ¿eh? Sí, es muy relevante. Verdad, esta historia comienza hace 2000 años y está documentada en los evangelios canónicos. Cuando José de Arimatea, que además era hermano carnal de Jesús, era el hermano millonario, el empresario, el que tenía naves que comerciaban con Europa por el Mediterráneo, etcétera, va a pedirle a Poncio Pilato que le permita bajar de la cruz el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Dicen los evangelios que el mismo Poncio Pilato le expresa a José de Arimatea: ¿cómo es posible que tan rápido ya haya muerto? ¿Ya murió? Ahí ya comienza la sospecha. Después, en mis viajes por Tierra Santa, yo he podido constatar algo que otros investigadores ya habían señalado antes. Cuando se dice que a Jesús, que estaba en la cruz y estaba sediento, sufriendo mucho, un centurión con la lanza le hace lamer una esponja que estaba embebida en vinagre. En realidad no es vinagre. Eso todavía se usa hoy en Palestina. Es un anestésico natural muy fuerte, que emana un aroma a vinagre y que adormece a la persona, la deja realmente en un estado catatónico, comatoso, que parece que estuviera muerta. Eso es muy antiguo y se conoce y está extraído de sustancias vegetales y tiene aroma, despide aroma a vinagre. Antonio, buenas noches. María Álvarez te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A mí me gustaría preguntarte, Antonio, en referente a este tema, ¿qué beneficio tuvo si supuestamente Jesús no murió en el momento que se significó en la historia, el haber contado una versión diferente? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la versión cristiana que nos llega a nosotros es la que comienza en el concilio de Nicea, un concilio que fue financiado por el emperador Constantino, que tenía necesidad de crear algo que uniera, que unificara a todo su imperio, y qué mejor que una creencia. Este es un punto importante. Luego, si nos ponemos a estudiar los evangelios apócrifos, lo que proponían los gnósticos, que son los primeros cristianos y que fueron sumamente combatidos por el otro grupo, sobre todo el grupo del converso Saulo de Tarso, o sea, San Pablo, alguien que no conoció a Jesús, que se transformó en un fanático, como pasa con todo converso, y que incluso incluyó o puso en el mundo cristiano la misoginia, porque los evangelios apócrifos muestran claramente que de los 12 apóstoles de Jesús, 5 eran varones y 7, la mayoría eran mujeres. Ahora, lo que realmente muestra la historia esta esotérica que yo me refiero, es un sendero iniciático de Jesús, es un maestro que hace todo un recorrido donde pone sus capacidades al máximo para llegar a una verdadera transmutación, para lo cual tiene que haber una muerte y no una resurrección, sino un renacimiento. Los más íntimos de Jesús, entre ellos Judas,
conocían perfectamente cuál era el plan porque pertenecían a la misma sociedad secreta, esotérica, iniciática de Jesús. Y la prueba de que se ha producido una transmutación está en los evangelios canónicos, porque cuando aparece Jesús a sus discípulos y más tarde a unos pescadores con los que incluso cena a orillas del lago Tiberíades, en los dos casos no lo reconocen por lo que ha hablado ese desconocido que se va, se dan cuenta que debe haber sido Jesús. Quiere decir que hasta su cuerpo se había transformado. Esa gente que lo había tenido al lado, que había estado al lado durante días y semanas, después del renacimiento, mal llamado resurrección, porque resurrección es que vuelve lo mismo. Exacto. Y acá tenemos una transmutación donde aparece un humano en condiciones excepcionales. El cuerpo se modifica, el cuerpo cambia, la actitud es distinta. Y entonces esta gente que lo conocía de antes, no lo reconoce en ese momento. Podríamos agregar muchos otros datos, ¿cierto? Y luego, obviamente, Jesús se va con su gente más íntima. Algunos dicen que a Cachemira, como lo sostenía el director de la revista Mundo Desconocido, Andrea Faber-Kaiser. Otros piensan que se fue al sur de Francia, donde surge la línea merovingia, por María Magdalena, que además estaba embarazada y que sin dudas era la esposa de Jesús. Piensen ustedes que Jesús era un rabí, un maestro judío. Es impensable que hace 2000 años un maestro judío tuviera seguidores si no tenía mujer e hijos, porque significa que había sido maldecido por Jehová, porque no le había dado el encontrar la mujer adecuada y fructificar, es decir, tener hijos. Esto es impensable. Esto es todo lo que se fue modificando después, a partir del Concilio de Nicea, en el siglo IV, 354 me parece, de nuestra era, donde hubo una discusión muy fuerte y violenta entre quienes sostenían que Jesús era un ser humano, era Dios, pero que cuando encarna como humano y en tanto humano, y los que sostienen que era el Mesías y no tenía aspectos divinos, que no tenía aspectos humanos, solo divinos. Y esta es la línea que prevalece porque es la línea que le interesaba al emperador Constantino, que es el que estaba pagando y financiando todo el concilio. Es interesantísimo realmente y también es sorprendente ver cómo los intereses siempre prevalecieron en la historia. ¿Y cómo explica usted los milagros de Jesús? Porque cualquier ser humano que desarrolle las capacidades que todos tenemos en potencia, o sea, los fenómenos parapsicológicos, a través de los fenómenos parapsicológicos se puede hacer una modificación en una persona que está enferma, o también se puede afectar a distancia. Es lo que la sabiduría popular, el folclore que es tan sabio, llama la magia negra y la magia blanca, pero son todos poderes nuestros, que a lo largo de la historia de la humanidad algunos grupos han mantenido, generalmente en secreto, y que la mayoría atribuyó, según el oportunismo político de turno, a los demonios, a las divinidades, a los espíritus, etcétera. Pero por eso insisto que todo lo que Jesús nos muestra, tanto en los evangelios canónicos, o sea, los 4 que constituyen el Nuevo Testamento y conforman la Biblia, como los evangelios apócrifos, nos muestran cosas que los humanos podríamos hacer si lleváramos adelante una vida que está en oposición a esta vida de consumismo, de superficialidad, de cosa exterior, de máscara, en vez del trabajo interior espiritual que no solo Jesús, sino Buda y todos los maestros espirituales a lo largo de la historia de la humanidad han puesto. ¿Y se tiene alguna referencia de
aparte de lo que contó usted de que fue a Francia, de cómo siguió la vida de Jesús, no se sabe más, o a qué edad falleció finalmente. Es complicado, porque no hay una confirmación. Yo no puedo decirles me parece más esto que aquello. Está ese trabajo de Andreas Faber-Kaiser, publicado en España, creo que está agotado, pero se consigue en internet, que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira, muy bien estudiado, muy bien trabajado por Faber-Kaiser, que viajó a Cachemira, eso es en la India. Puede ser que haya sido así. Hay una tumba en Cachemira que desde hace siglos se atribuye a que ahí están enterrados los restos mortales de Jesús humano. Hay otros que dicen que viajó al sur, de lo que hoy es el sur de Francia, un viaje que era muy simple. Desde Medio Oriente hay que recorrer en barco el Mediterráneo y se llega a la otra orilla. José de Arimatea lo hacía seguido, por sus negocios, por las embarcaciones mercantes que dirigía, pero no tenemos pruebas definitivas. Yo puedo decirles todas las opciones, pero no puedo decirles para mí es esa. Antonio, y está comprobado, acá nos hace llegar una pregunta, ¿está comprobado que tuvo hijos? Voy a necesitar un poquito más de retorno porque no te escucho. Sí, perdón. Si está comprobado, nos hacen llegar como preguntas que tuvo hijos, que tuvo descendencia. Claro, los evangelios apócrifos muestran eso. Y toda la historia que está viva todavía, sobre todo en el catarismo que aún sobrevive en el sur de Francia, sostiene que María Magdalena tuvo hijos de Jesús. E inclusive hay hoy en día en algunas de esas iglesias de pueblitos en el sur de Francia, pueblos de 2.500 personas, hay iglesias que muestran a María Magdalena embarazada. Sí. O sea que hay una descendencia que se puede extender hasta no sé cuándo. Es la descendencia merovingia, de la cual ha hecho el bestseller Dan Brown del Código Da Vinci. Exacto. La clave del Código Da Vinci es esa, la descendencia merovingia de Jesús a través de María Magdalena. Y es una posición muy similar a los que tienen, a la que tienen los judíos, porque los judíos, o sea, la religión judía no lo acepta a Jesús como un Mesías, sino como una persona más que estuvo en este mundo. Bueno, la verdad que los únicos que aceptan que Jesús es Cristo el Mesías son los cristianos, obviamente. En el Islam Jesús aparece también, pero aparece como un profeta, un maestro que es un profeta, no un Mesías o el Cristos. Mesías es un Dios encarnado. Y tanto es así que si ustedes recuerdan, en los muros de la Jerusalén vieja, la Jerusalén sagrada, están distintas puertas. Hay una que es la puerta dorada de los muros de Jerusalén. Es la única que está cerrada, porque dice la tradición judía que cuando el Mesías se haga presente, va a entrar por esa puerta, va a haber que romper esa puerta para que él entre. Y para los cristianos, ya desde la época de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, ya le estoy hablando del siglo IV, del 300 y pico, cuando vuelva Cristo, va a romper esa puerta para volver a entrar ya para el juicio final, ¿cierto? Doctor, le propongo algo, si usted quiere tomar un vasito de agua. Nosotros tenemos 3 minutos de radio. ¿Lo podemos hacer y volvemos a llamarlo? Pero con todo gusto, ustedes me vuelven a llamar. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos aquí en Café Ufológico junto a María Álvarez, reporteando al doctor Las Heras. Doctor, ¿cómo está? De nuevo en el aire con usted. Muy bien, ya he tomado el vasito de agua. Ah, bueno. Ya estoy. En realidad no sé si lo tenemos que cumplir por obligación de la programación, los 3 minutos de radio, pero en realidad lo hicimos porque María Álvarez hizo
unas empanaditas dietéticas, pero que estaban del otro mundo. Entonces aprovechamos, vamos a darle 3 minutos de radio, así comemos un poquito. Bien hecho, bien hecho. Lamento no estar ahí para compartir. Pero... Antonio, acá nos hace llegar una pregunta. Ahí de vuelta, no te escucho. Sí, nos hace llegar una pregunta José de Merlo, que nos pregunta si todas las religiones coinciden en que hay un Dios universal. Todas las religiones coinciden en que hay una o más divinidades. Este es el punto. Lo que pasa es que hay 3 religiones en particular: el judaísmo, el cristianismo, que incluye el catolicismo, claro, exacto, y el islamismo, que hablan de un solo Dios. Después, desde lo más remoto de la antigüedad, ha habido politeísmos. Lo encontramos en Egipto, lo encontramos en la América precolombina, lo encontramos en el Extremo Oriente, el hinduismo, lo encontramos en Grecia y en la Roma pagana. Lo importante es que siempre ha habido el concepto de que algo superior, un principio ordenador, el gran arquitecto del universo, como se dice en masonería, existe y que nosotros somos parte de esa creación universal. Y en esos tiempos bíblicos, donde Jesús caminaba por las calles enseñando su fe a los seres humanos, a las personas que estaban esclavizadas, y ya entrando en el tema, ¿había presencia de luces extrañas en esa parte de la historia del mundo? Y te diría que antes de eso, porque en el Antiguo Testamento, cuando Ezequiel habla de esa rueda de fuego que desciende desde el cielo y que tiene todas las características de lo que más recientemente, allá a mediados del siglo XX, hubiéramos llamado un plato volador, ¿no es cierto? Sí. Pero más aún, fíjense ustedes en el Génesis, que hay una escritura extrañísima, difícil de discernir, cuando habla de que los hijos del cielo, viendo que las hijas de la tierra, las hijas de los hombres, eran bellas, les resultaron agradables y las tomaron como mujeres. ¿De qué hijos del cielo habla? Y esto ocurre en prácticamente todos los mitos, leyendas e historias de la más remota antigüedad, a tal punto que todavía hoy, instintivamente, arquetípicamente, cuando a uno le preguntan, bueno, si crees en Dios, ¿dónde está Dios?, uno señala con el dedo índice hacia arriba y dice en el cielo. ¿Por qué en el cielo? El sentido de pensamiento de la presencia divina, si estamos diciendo que es omnipotente, no es que esté en el cielo, está en cualquier lado, en todos lados. Pero ¿por qué ha quedado inscrito, Carl Gustav Jung diría, en el inconsciente colectivo de la humanidad? ¿Por qué ha quedado inscrito que en el cielo? Y la única respuesta es probable, posible, para nosotros es porque en la remota antigüedad venían seres extraordinarios para los humanos de esa época, desde el cielo, con sus aparatos, con sus ingenios, sus máquinas, pero tenían relaciones con los humanos, sean de instrucción, sean de educación, pero se nota que había ese vínculo, porque muchas leyendas, muchos mitos se refieren a eso. Y entonces yo sospecho y pienso, por todo lo que usted contó, de que Jesús era una persona común, no tan común, porque estaba iniciado, una persona extraordinaria, humano como nosotros. Claro. Y lo relaciona con la historia que usted cuenta ahora de que se aparecían mujeres bellas, otras personas. Me da a entender como que todos esos poderes iniciáticos quizás también estuvieran relacionados, en parte, ¿no? Quizás no en todo, con estos seres que se le aparecían, por ejemplo, a Ezequiel. ¿Hay una relación entre la historia de Jesús y la historia de estas personas que
o estos seres que aparecían a los profetas? En la historia de Jesús yo no encuentro esa relación. Estoy convencido, como lo digo ahí en el libro Jesús de Nazaret, que es la historia de un humano que nos demuestra a dónde puede llegar, qué capacidades puede poner en armónica práctica un humano si se propone una vida determinada. Quizás nos faltó decir antes que es evidente que Jesús recibió enseñanzas secretas tanto en las escuelas filosóficas iniciáticas de Egipto como también en el lugar donde fue educado Juan el Bautista, que es en la Orden de los Esenios, que vivió en el Qumran, ahí cerca del Mar Muerto, donde a mediados del siglo pasado fueron encontrados los llamados manuscritos del Mar Muerto. Ahora, esto con relación a Jesús. Con relación a las sospechas que yo tengo en base a lo que uno ha ido investigando, de la presencia extrahumana en la antigüedad de nuestra humanidad, veo que se habla de gigantes que fueron resultado de cuando los hijos del cielo tomaron a las hijas de la tierra, las mujeres de los hombres, personas que tenían capacidades especiales a las que se llamó héroes o semidioses o semihéroes. Ahora, lo que hay que preguntarse, yo no tengo la respuesta, es solo una pregunta que hago, es ¿por qué en la remota antigüedad se advierte, porque mitos y leyendas en todas las culturas de todos los continentes muestran esto, que esos visitantes extraterrestres se comunicaban, tenían una relación directa con nosotros los humanos? ¿Por qué en un momento determinado eso dejó de ocurrir? No tengo la respuesta, pero me hago la pregunta. Y yo es la pregunta que le iba a hacer ahora. ¿Estos relatos sugieren que ellos ya venían modificando al ser humano en la Tierra con toda intención, sí, no? Sí, y ahí es donde yo adhiero totalmente a la hipótesis de Erich von Däniken, cuando él dice que los humanos somos el resultado de dos grandes mutaciones genéticas artificiales hechas por los extraterrestres. Claro, una que llevó a los primates, a los grandes primates, a convertirse en homínidos, es decir, animales casi humanos que tenían ya algunas características humanas. Y más recientemente, aunque estemos hablando de millones de años, una nueva intervención en nuestra genética que hizo que aparezca lo que conocemos como la especie humana en este momento. Claro, porque fíjense que por más explicaciones que nos da la ciencia oficial, no hay manera de que terminen explicando cómo aparecimos los humanos en la superficie terrestre, no lo hay. No, pero bueno, con lo que acabas de contar, Antonio, queda ya respondido una pregunta que nos mandaba Marcelo de Morón, que preguntaba si a tu entender podía la humanidad tener origen en algo extraterrestre, así que ya queda respondido. Pero Antonio, ¿vos considerás que la siembra pudo haber sido de varias razas diferentes? Bueno... Porque porque hay zonas donde se decía que había gigantes, hay zonas donde, o a lo mejor sembraban prácticamente lo mismo y de acuerdo a las condiciones geográficas también se iban modificando la fisiología. Exacto, claro, las modificaciones. Lo que pasa es que esta conversación nos va a llevar a otro gran interrogante que tenemos que decirlo, manifestarlo, que es si los humanos no seremos el resultado de experiencias hechas por entidades inteligentes de otros mundos. Porque fíjense, la especie humana tiene características que ninguna especie animal tiene. Toda especie animal depredadora tiene alguna especie contradepredadora que la ataca y entonces hace que se mantenga en ciertos niveles, por lo menos de multiplicación de especies. Por lo menos así era en la época que los humanos no alterábamos tanto la naturaleza. Y además, toda especie tiene un hábitat que le es natural. Esto no ocurre con la especie humana. Nosotros somos depredadores, pero terriblemente depredadores, como nos damos cuenta con solo mirar lo que hacemos,
y sin embargo no tenemos una especie que nos limite. Y si bien vivimos en la Tierra y construimos casas en la Tierra, pero también estamos con las espacionaves en el espacio, estamos con los barcos en el agua, se hacen investigaciones submarinas. No tenemos un hábitat que sea realmente el nuestro. Seguimos modificando desde el comienzo de la humanidad, cuando salimos de la caverna, seguimos modificando nuestro hábitat porque no encontramos el hábitat propio. No somos como las abejas que seguimos haciendo panales desde hace miles y miles de años. Y mientras haya abejas van a seguir haciendo esos mismos panales. Hay algo del orden de lo desconocido en la especie humana, algo no natural, porque no estamos en el contexto de lo que pasa con las especies vegetales y animales. Y esto lleva a pensar que somos el resultado de una manipulación genética, como explica el von Däniken. Yo estoy totalmente de acuerdo con su hipótesis, simplemente porque no encuentro otra mejor. Y el egoísmo puede ser origen, entonces, según lo que pienso, de una falta de datos, ¿no? Que no llega al conocimiento total de la situación del ser humano psicológicamente, porque está influenciado por esa evolución. Aunque no sé si me expliqué bien. Sí, es como si fuera un robot, ¿no? Sí. Es como si fuera un robot. Y está la lucha de Dios y el espíritu para aclararle y enseñarle que debe hacer lo que debe hacer. Ahora, ¿sabe qué? Yo lo veo de ese modo. Y yo pienso que, haciendo la relación entre las vidas inteligentes de otros planetas y la de Jesús, más como un común denominador, yo pienso que Dios, imaginando, curioseando en mi mente, hizo a Jesús de esa manera, como lo dice usted, para no mostrarle a la raza de otro planeta cómo es el origen verdadero de la Tierra y de su enseñanza. Es como un ocultamiento que hizo en él. Sí. No sé si vale mi... Yo, como te dije hace un rato, sobre este tema no tengo posibilidad de opinar porque no he pensado sobre esto. Me he concentrado en lo que hace la figura de Jesús, a demostrar que nos está enseñando un real maestro, que nos está enseñando lo que los humanos podemos hacer si elegimos determinado camino en esta existencia terrena. Claro, lo que yo quiero decir que hizo la mitad de él, ¿no? Para no mostrar todo lo que él puede. Y imagino detrás que en ese tiempo también existían las razas extraterrestres que, si bien influencian, no sabemos muy bien por qué razón influencian, porque puede ser para nada más esclavizarnos. Sí, podemos ser el resultado simplemente de un experimento como los que hemos venido haciendo nosotros los humanos con los animales y los vegetales, ¿no es cierto? Exacto. ¿Le hará la emboscada al Señor Dios? Es posible. Bueno, ¿y no cree que ellos, bueno, esto es un punto de vista muy personal, ¿no? Yo a veces pienso que la aparición de todas estas naves y civilizaciones que vienen de otros mundos, un día imaginé que era porque venían a ver la segunda llegada de Cristo a la Tierra, porque hay que ver... Nunca lo pensé. ¿Nunca lo pensó? No, pero además nunca lo pensé porque fíjate... Yo pienso que sí, y en noticias de estas apariciones tenemos desde hace siglos y siglos. Colombio, antes de su descubrimiento de América, dicen las crónicas que vio luces en el cielo. Colón cuando sí, está en su diario de viajes, poco antes de llegar a hacer el descubrimiento del Nuevo Mundo, cosa de la cual Colón nunca se enteró, pero bueno, de llegar a estas tierras, sí, él señala esa aparición, y otros navegantes que le siguieron también hablan de lo mismo, de luces inexplicables en el cielo. Y es importante porque estos navegantes se guiaban por las estrellas, quiere decir que es gente muy acostumbrada a mirar el cielo, y lo que menos se podía pensar es que iban a confundirse con, un meteorito o con algún tipo de fenómeno astronómico o meteorológico. No, esta gente sabía mirar, porque si no miraban bien el cielo,
el barco se iba para cualquier lado y se hundía. Así que cuando anotan, todos estos navegantes anotan esas apariciones que les llaman a ellos la atención, es porque realmente están viendo cosas y describiendo cosas que no hacen ni a la meteorología ni a la astronomía. Antonio, a mí me gustaría saber, ya como una duda personal, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que, qué visión tiene la masonería sobre este tema, sobre el fenómeno ovni? Si está planteado, si es algo que no se aborda. Lo que pasa es que para este tipo de cosas, lo mismo ocurre con la religión y con la política, la masonería no tiene un pensamiento universal, sino que lo que busca es que cada hermano o hermana esparcido por la faz de la tierra, con las herramientas de trabajo que da la masonería, saque sus propias conclusiones. Por eso siempre se dice que un masón es ante todo una persona libre. Entonces no tiene que seguir algún pensamiento rígido que le diga una autoridad masónica, sino que cada uno, con las herramientas que da la orden, hace su propio trabajo personal y saca sus conclusiones. Por lo tanto, hay hermanos y hermanas que suscribirían las palabras que dije yo, y hay otros que son escépticos, y hay otros que son científicos ortodoxos que dirían no hay ninguna prueba. La masonería tiene esa maravilla de que es totalmente adogmática y heterogénea, donde nos podemos encontrar todos con distintas opiniones y bueno, en la conversación adulta, racional, sincera, lo más objetiva posible, aprendemos todos. Exacto. Acá te hago llegar una pregunta de Miguel de Aedo que dice, ¿cómo se explica la desaparición de culturas enteras? Si sabes algo al respecto. ¿Desaparición de qué? De culturas enteras. Ah, bueno, sí, esto es cierto, y no hay hasta el día de hoy explicaciones más que las hipótesis que da la arqueología y la antropología. Me dicen esto y yo rápidamente me viene a la mente la cultura nazca, para hablar algo de aquí, de América del Sur, del actual Perú, del sur del Perú. La cultura nazca, que además de dejar esos geoglifos tan asombrosos que solo se ven desde el cielo, desde un avión o desde un globo, y tuvo una cerámica de una policromía que podía competir perfectamente con la porcelana china. Y un buen día desaparecieron, no quedó ni uno. No sabemos qué pasó, repentinamente. O sea, podemos afirmar lo que dice el oyente, la desaparición repentina de civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, de civilizaciones, de pequeños grupos situados en determinados lugares del planeta. Ahora, ¿qué es lo que pasó? No tenemos la menor información, no han quedado huellas. Ahí es donde los arqueólogos y los antropólogos académicos ortodoxos hacen sus deducciones, y se debe haber cambiado el clima, se deben haber quedado sin alimento, debe haber venido alguna otra cultura que los aniquiló. Bueno, sí, todo eso es posible, pero la respuesta definitiva no la tenemos aún. Y es la misma historia de los mayas. De los mayas, una civilización con poderes sobrehumanos. Sí. Hay que ver en Honduras, en la selva hondureña, yo lo he visto ahí, lo que se llaman las estelas mayas, es decir, esos monumentos, pero de un detalle que compiten perfectamente con los grandes escultores y artistas de la Edad Media europea. ¿Y quiénes eran esas personas que tenían esa capacidad cultural tan desarrollada? ¿Qué instrumentos tenían para hacer esos monumentos? Bueno, quedaron ahí las pruebas, pero desaparecieron los que la hicieron. En Buenos Aires hay una crónica, también creo que era no pude encontrar los datos, de Mayo, que ellos dicen que vieron una cerilla en el cielo también, muy extraña, que iba, venía. ¿Usted lo tiene ese dato? Yo realmente me parece recordarlo, sí. Sí, pero no lo tengo aquí en mente, digamos, pero sí, me parece recordarlo. ¿Y los sumerios? Por esa expresión de cerilla,
muy adecuada para aquellos tiempos. Sí, era de esos tiempos, esa expresión. Encendido en el aire. Claro. Sí. Los sumerios hablaban de un 10º planeta. ¿Usted me puede contar de ese 10º planeta, que es lo que actualmente hoy se habla como el Nibiru, el planeta que va a volver de una elíptica al Sol de 3.500 años? Es un tema que no conozco. ¿Sí? ¿No lo conoce? Sí, soy de los que repite aquello que nos enseñaron de que la historia empieza en Sumer. Eso es cierto. Y que es la primera civilización que genera una escritura, la escritura cuneiforme, con un desarrollo astronómico enorme, muy llamativo para una cultura que se supone entre comillas primitiva, no lo era. Pero este dato en particular, el 10º planeta, no lo he estudiado, no lo conozco. Antonio, viniendo un poco más contemporáneamente con el tema del fenómeno OVNI, observando todo lo transcurrido en la historia, ¿cómo pensás vos que se vislumbra el futuro de este fenómeno? ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos tiempos de develaciones o de contactismo, ¿no? Ya que es controversial el tema del contacto en sí. Sí. Yo preferiría la primera parte, sacándolo de los contactos. Exacto. Esa me animo a responder con más precisión. Me parece que todo va a seguir como lo estamos viendo. Yo coincido con lo que me dijo Edgar Mitchell, séptimo hombre en pisar la luna, comandante del Apolo 14. Está claro que hay una intención en grupos enquistados en los gobiernos de mantener oculto todo lo que hace a la presencia de entidades biológicas extraterrestres y sus vehículos de transporte aquí en la Tierra. Y me parece que esto va a seguir así. Fíjense ustedes que con mucha buena voluntad se ha pedido desclasificación de archivos OVNI secretos, se han desclasificado algunos en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, pero la información que llega es tan de cuentagotas, tan escueta y no aporta la luz que estamos esperando. Temo que esto va a seguir así porque hay muchos intereses en juego. Muchos, ¿verdad? Porque hay pruebas irrefutables como los testimonios de los astronautas que también figuran en tu libro OVNIs, los documentos secretos de los astronautas, que es muy recomendable. Hay pruebas irrefutables que realmente quedan como en el olvido, ¿no? Cada vez que aparece un caso que demuestra o denota una contundencia, en vez de cobrar notoriedad como muchos otros casos que a lo mejor no tienen tanta veracidad, pasan rápidamente al olvido. Es como que velozmente quisieran borrar esa información o hacer un cambio de temática. Sí. Voy a hacer mías las palabras del comandante Edgar Mitchell. Ojalá fuera solo que... No, hay toda una campaña de difamación, tanto para el que investiga como para el que dice que fue testigo. Y cuanto más haya sido testigo de algo más extraordinario, supongamos un encuentro del tercer tipo, mayor es la campaña de difamación para señalar que debe ser un charlatán, que debe ser un mentiroso, que debe ser un enfermo mental, que los que investigamos esto en realidad somos unos bribones, etcétera, etcétera. Y todo eso afecta después a la población, porque repetir estas mentiras tantas veces hace que más de una persona diga, bueno, deben ser pavadas, y se genera la desinformación en el pueblo, que es lo que estos grandes intereses buscan. Y esos grandes intereses son siempre, como bien me dice Edgar Mitchell, las grandes empresas transnacionales, las que manejan, los que ganan las licitaciones para el transbordador espacial, para los modernos aviones de guerra, etcétera. Bueno, ellos están especialmente interesados en que el pueblo permanezca ignorante de estas cosas, porque mientras tanto ellos sí se ocupan de recabar toda la información y de usarla para sus negocios. Doctor, cambiando un poco el tema. Una última pregunta que sé que a usted le interesa mucho. ¿Los mundos intraterrenos existen? Bueno,
no hemos podido demostrar que existan, pero está ahí. Sospechamos. Y vamos a seguir investigando en ese sentido, claro que sí. En la semana fui a hacer un trámite a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y bueno, salió la conversación porque presentamos unos papeles de tema OVNI para una campaña que quiere realizar UNIFA y me dice, ustedes son del tema OVNI, ¿no? Y me pregunta, ¿usted cree en los reptilianos? ¿Existen los reptilianos? Me preguntó. Y se la transmito esta pregunta que me hizo ese empleado a usted. ¿Existen los reptilianos? Para mí eso es demasiado moderno para mis investigaciones. Yo soy de una época que no hablábamos de reptilianos ni de esas cosas. Y sinceramente, quizás porque no lo he investigado, no lo investigo suficientemente, pero cada vez que escucho los reptilianos me hace acordar a las últimas series de ciencia ficción sobre estos temas de allá de 1990. No les puedo decir más que eso realmente. No sé si tenés... Lo mismo que cuando me hablan de los grises, y bueno, yo digo, habrá grises, habrá verdes, habrá amarillos. Bueno, a Jung le pasaba esto en su historia, ¿no? De tener una parte científica y una parte de ocultismo, de experiencias que le sucedían que en un principio... Un gran esoterista. Exacto, que en un principio tenía la lucha con lo científico y no lo develaba. Y este es un tema que tiene similitudes con esa fase. Absolutamente, es así. Y uno tiene que buscar las famosas justas proporciones dentro de uno, que es todo un trabajo, pero bueno, lo vamos haciendo. Claro, para mantenernos por lo menos en el camino de la verdad máxima posible. Sí, y de una apertura mental. Por eso yo, Exacto. En principio, nada descarto. Posible es todo posible y bueno, tenemos que ir investigándolo hacia afuera y hacia adentro. Exacto. Volviendo hacia la actualidad y cambiando un poco el tema, porque nos explicó muy bien el tema de los ovnis en la antigüedad. Hablemos del Papa Francisco, porque usted es psicólogo social, y yo le voy a hacer una pregunta que me guardé porque la pienso muy importante. ¿La consagración de Francisco como Papa es el fruto de una bendición para Argentina? ¿Es solo un nombramiento papal? ¿Significa el fin de las protestas sociales en Argentina? ¿Es porque ha sido un país, Argentina, muy cascoteado por el resto del mundo, quizás envidiado y bastante robado? ¿O nada más es un nombramiento papal? ¿Significa algo en especial que haya un papa que sea argentino? Porque usted recuerda cuando éramos chicos... Lo primero que diría es que lo que tenemos que tener en cuenta, antes que hablar de un papa argentino, es que estamos hablando del primer papa que pertenece a la orden de los jesuitas. Y los jesuitas son todos sacerdotes, hay hermanos también, pero hablo de los sacerdotes, muy bien formados, tanto en lo espiritual como en lo intelectual. En eso se asemejan bastante a lo que hace 700 años atrás fueron los templarios. El hecho de que sea argentino me parece que agrega la idiosincrasia que tenemos nosotros los argentinos, le da un valor agregado, pero estamos viendo un papa valiente, un papa dispuesto, prudente a la vez, un papa dispuesto a hacer algunos cambios dentro del orden de lo posible y otros no. Fíjense que cuando si bien ha escrito recientemente, cuando fue el Día Mundial de la Mujer, unos escritos muy importantes sobre el valor de la mujer, etcétera, pero por otro lado ha dicho también, igual que había dicho Juan Pablo II, que el tema del ingreso de la mujer como sacerdote es una puerta que está cerrada. Así que estamos frente a alguien que está haciendo cambios, pero que por otro lado mantiene con mucha prudencia lo que son los pilares de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Hay otro detalle que conviene señalar, que es que tenemos un papa que se ha convertido en una figura de importancia mundial. Fíjense que ayer nomás se ha planteado
Raúl Castro ha planteado claramente el agradecimiento por la intervención del Vaticano en esta mediación que ha hecho con Estados Unidos. El mismo Obama ha hablado hace poco diciendo que a juicio de él, Francisco es uno de los estadistas, o quizá el estadista de mayor importancia en este momento. Sí, pero para la Argentina cambia los tiempos. Mañana mismo me iría a China, a visitar China cuando hace 70 años que el Vaticano tiene cortadas las relaciones diplomáticas con China. Este es un hombre renovador que le está dando una vida nueva a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero que no está dispuesto, obviamente, a mover ninguno de los pilares que hacen al catolicismo. Muy bien, perfecto. Pero para la Argentina, cuando éramos niños decíamos, y jóvenes, un papa argentino, sí, el Día del Arquero o Argentina Año Verde. Pero sin embargo se dio vuelta el tiempo, la dimensión. Para la Argentina también tiene que significar algo muy importante. ¿La sociedad sigue igual? La Argentina, y yo lo vengo diciendo hace 40 años, la Argentina está llamada a ser el centro de cultura del mundo, es decir, el eje a partir del cual la humanidad tendría que producir una serie de cambios. Y esto está tan clarito que por eso desde hace mucho tiempo, yo diría desde comienzos del siglo XX, hay una campaña de esos poderes ocultos, de esos poderes nefastos, para arruinar a la Argentina. Y eso es lo que se ha visto. Le doy la derecha. Opine igual que este país, y basta leer los textos que se referían a la Argentina en 1910, por ejemplo, donde se hablaba claramente que este era el país que iba a llevar el eje del dominio mundial. Esto era mucho más que Estados Unidos, que Rusia, y sin embargo aún no lo hemos logrado. Pero en ese sentido estoy seguro de lo que en la evolución histórica humana implica Argentina. Antonio, en tu parecer personal, ¿por qué consideras que Argentina, qué características tiene este país que no tengo tiene? la menor idea. Ahí sí que realmente yo podría usar las técnicas de cómo decir nada en 200 palabras. No lo sé, pero quizás porque Dios puso aquí a los argentinos, no lo sé. Y yo doy una pista de que puede suceder y que ya anunciaron, el cambio climático. Usted dirá por qué. Y porque va a provocar todo un movimiento social. Pero el cambio climático, si lo estudiamos en la secundaria, el clima nunca fue estable. Así que hubo glaciaciones, después se retiraron los glaciares, aumentaron los polos, después se retiraron los polos, y ahora estamos viviendo lo mismo. Ahí es, por ejemplo, cuando yo puedo aceptar que a raíz de todos los elementos químicos que ponemos en la atmósfera, esto haya acelerado un poco la cuestión, pero cuando me hablan de que el cambio del clima es producto humano, digo, pero pues, estudien un poco la climatología, un poco la geología. No, yo lo que me refiero... no es una cosa estable, tiene vida propia y tiene ciclos. Pero está bastante acelerada por todo el humo que tiran arriba y lo perjudicaron. Yo lo que me refiero es que la era glacial ya empezó y el enfriamiento, los grandes fríos van a provocar que la gente que vive en Estados Unidos, por ejemplo, elija vivir en Brasil, en Argentina, en zonas más agradables para su pasar diario, ¿no? Y entonces ya Argentina ahí tiene un entorno social que la va a ir destacando, además de todas las cualidades. Usted hablaba de gente negra que quiere perjudicar a la Argentina, y yo le quería preguntar a usted como líder masónico, si falleciera Francisco o lo mataran, ¿considera que la Iglesia llega a su fin, que cierra sus puertas al mundo, como lo anunciaban todas las profecías? Bueno, yo voy a contestar como Antonio Las Heras, no desde mis vínculos masónicos o mi filiación masónica. Esta es una idea. Cada uno guarda su idea. La respuesta es no. La Iglesia Católica Apostólica y Romana
está suficientemente instalada como para continuar, aún en el caso de que ocurriera un magnicidio de ese tipo, que por supuesto esperamos nunca suceda, pero de la misma manera, a ver, pensémoslo de otra forma. No va a ocurrir semejante barbaridad, pero algún día Francisco desencarnará. O lo que él mismo ha dicho, que lo ha dicho hace un mes, que él piensa que su pontificado va a durar 4 o 5 años más, que va a ser un pontificado corto. O sea que quizás está pensando que en un lapso breve, de unos pocos años, él también se retire, como hizo el Papa Benedicto, y pase a ser un Papa honorario. Bien, se elegirá un nuevo Papa. La Iglesia va a continuar. Sí. Algo que tiene 2000 años de historia. Claro, lo que pasa es que del otro lado están todas las... Una persona desencarne. Están todas las profecías que dice que la Iglesia ya termina su camino en este mundo. Bueno, vamos a ver si... Vamos a esperarla. Si para eso, y si no hemos desencarnado aún, vamos a poder ver cómo la Iglesia continúa. Me quedaba una pregunta más, la última que le hago yo es... las voces interiores, esas voces que nos llaman, porque la mente está unida al espíritu, pero hay un problema como de Telefónica de Argentina, ¿vio? No nos podemos comunicar bien. Todas esas voces que nos llaman de vez en cuando existen, son nuestras, son propias. Esas voces son... Esas voces interiores. Los filósofos griegos llamaban daimon, y que mal se ha traducido como demonios. En realidad son voces interiores, lo que la sabiduría popular llama el sexto sentido, y a esas voces interiores hay que aprender a escucharlas y prestarles atención. Lamentablemente estamos en un mundo, como explicábamos antes, donde todas estas cuestiones internas no se enseñan, no se le presta atención. Bueno, así va en general, pero... esas voces interiores son manifestaciones a veces del psiquismo inconsciente de uno, a veces de la misma espiritualidad, a veces tienen que ver con las fuerzas del inconsciente colectivo, para usar términos junguianos, y merecen ser atendidas. Claro, es decir, no esas somos nosotros mismos aquí dentro de nuestro corazón, que no podemos expresar, y todo lo que queremos expresar o saber. Claro, porque lo que se nos enseña es a prestar atención al afuera, nos enseña a prestar atención a qué hacen los demás, además a las banalidades de lo que hacen los demás, a las tonterías, a vestirse todos igual, a usar determinada marca, a vivir de determinada forma, a comer determinada cosa, tomar, siempre es lo externo, la máscara, y no se presta un minuto de atención a lo interno. Entonces a todos se nos producen esas voces interiores, ese sexto sentido, pero muy pocos somos los que le estamos prestando atención. Claro, sí, de todo. Yo considero que hay una cultura social que nos lleva a prestarle más atención a lo externo, generando el miedo a la no pertenencia si uno no tiene tal y cual, para alejarnos realmente de lo que nos podría hacer desarrollar y crecer, que es el contacto interior con nuestro real ser. Claro. No sé si... ¿tiene una pregunta más? Olga... Bueno, la última. Sí, Antonio, sí, ya hemos abusado. Olga de Ramos Mejía pregunta si el ser humano necesita creer que hay un Dios que nos creó. Qué buena pregunta. Me hace acordar una desgrabación de una clase que da Carl Gustav Jung en la Universidad de Basilea, en Suiza, y donde un alumno, al terminar, cuando viene la parte de las preguntas, le pregunta si usted cree en Dios, y entonces Jung se levanta, lo mira y le dice: no creo absolutamente nada en Dios. Se sonríe, lo mira al alumno y le dice: yo sé. Esto es muy importante, porque notamos que mucha gente desde la historia de la humanidad necesita creer, pero creer es tener fe, generar una esperanza, es una expectativa, creer es una expectativa. En cambio, lo que el ser humano debiera buscar, y eso de vuelta nos enraiza con la historia de Jesús,
es la certeza, es eso que dice Jung, eso que yo digo de mí mismo. Yo no creo en la existencia de Dios, yo sé de la existencia del Omnipotente y por eso hago mi trabajo espiritual cotidiano para que Él me dé la información de por qué estoy yo y para qué estoy yo en un lugar y en un momento determinado del universo, para poder ser una herramienta útil a la creación universal y no estar perdiendo tiempo en cosas externas, banales e intrascendentes. Perfecto. Gracias, Antonio. Para mí siempre es un placer escucharte. Te agradezco realmente. Un gusto. Bueno, para mí una alegría, sobre todo que me hayan dado tanto tiempo para poder explicar todas estas cosas que requieren esta armonía, esta tranquilidad y tiempo y la participación de los oyentes. Así que bueno, a disposición de ustedes y doctor, les mando un gran abrazo. Quiero saludarlo también. Una provechosa semana esta que se inicia. Doctor, quiero saludarlo también, muchísimas gracias en nombre de Radio Contacto. Ya son varias las veces que me atienden. Y sí o no, ¿el humanismo llega a la Tierra? Bueno, nosotros tenemos que trabajar para que el humanismo se desarrolle. Primero en cada uno de nosotros, convertirnos cada vez más en humanos, y eso que se contagie, se contamine con los demás, y que realmente la humanidad sea humana. Muchísimas gracias, doctor Las Heras, en nombre de Radio Contacto, y siempre estaremos dispuestos a entrevistarlo. Vamos a ver si usted quiere dedicar tanto tiempo, que seguro que sí. Bueno, les agradezco mucho y un abrazo muy grande y muy buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Bueno, hemos terminado con el reportaje al doctor Antonio Las Heras. Me gustaría escuchar un tango, ese que se llamaba Barrio Pobre. Muchísimas gracias al doctor Las Heras porque, como dijiste, hemos abusado del tiempo del doctor Las Heras. Por eso le dije que... Es un placer siempre escucharlo. Sí, tiene cuantiosos conocimientos y si nos hemos pasado. Si seguimos hablando así le vamos a tener que pagar el calle. Claro, uno podría escucharlo horas, Antonio. Sí, realmente nos faltó tiempo. Es un placer, sí. Tuvimos de las 8:30 hasta las 10 menos cuarto. Es 1 hora y cuarto. Hemos abusado de él. Hemos abusado. Le debemos, algo le debemos. Ya sé, le podemos, si nos está mirando, que le mandamos un saludo, le podemos mandar unas empanadas. Creo que no se lo va a convencer. Está bueno. No sé qué querés agregar algo más acerca del reportaje, alguna apreciación. A mí me quedó mucho lo del tema de Jesús, pero yo tengo mi opinión. No es igual. Me parece importante lo que destaca Antonio de la importancia de ir hacia el interior, ¿no? Eso me parece que es un punto que por más que suene cotidiano escucharlo, no hay que dejarlo pasar porque es donde se encuentran básicamente todas las respuestas y la veracidad de cada ser radica ahí. Así que eso rescato, me quedo con eso, con que uno se tiene que tomar el tiempo de así como se toma el tiempo de estar inmerso en una cultura de consumismo, ir detrás de tal o cual cosa, tomarse el tiempo para visitar el interior y trabajar con eso. Eso rescato. ¿Puedo hacer la preguntón? Sí, ¿cómo que no? Yo de este lado escucho y él compara a Jesús como que era un ser humano normal, claro. El padre se puede llegar a comparar con un padre Mario que tenía esa espiritualidad más desarrollada que otro. Sí. En distintos momentos culturales, por eso tuvo diferentes repercusiones. Pero podría haber sido así, podría haber sido un padre Mario que un día, digo yo, ¿no? Sí, como que no. Igual que si vos vas a la iglesia de San Miguel hay muchos curas sanadores. Ahora, ¿cómo? Que tenían ese poder más que un ser humano común y corriente, ¿no? Lo que pasa Claro, lo que pasa es que si observamos contextualmente en la historia, en la época que se desarrolló y los intereses que se barajaban en ese momento, entonces ahí radica una diferencia. En el momento exacto, en la el hora justa. Claro. Bueno,
Te agradezco la presencia, voy a leer algo. Tenía un cuento de ciencia ficción que yo escribo, pero ya no me alcanza el tiempo. En la próxima. En la próxima. Esa habla de las voces interiores. Ok. Y te agradezco que me hayas invitado para compartir el aire en esta entrevista. No, yo te agradezco tu visita y tu compañía. Además, vos sabés mucho del tema, ya te dije, y tu presencia vale oro. Estamos empezando a conocer, no es que todavía sepa mucho. Estoy empezando a dar los primeros pasos en investigaciones y tal, y lo tomo así con calma y con respeto, por eso trato de no juzgar a nadie, más que de caminar en la búsqueda de lo que sería la verdad, y esperemos no equivocarnos. Y bueno, sí, si uno se equivoca, retoma y sigue. Es como te dije, ¿cuál es la ley del periodismo? ¿No? Del periodista. El periodista no sabe nada y lo sabe todo. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a hacer un reportaje a una persona, te informás, ¿no? No sabés, vos te informás. Y después lo sabes todo, pero ¿cómo lo sabes todo? Preguntando. Y preguntando para mí no es nada malo, nada que pueda dar vergüenza, ¿no? Hay que preguntar. Todos en un continuo aprendizaje estamos, exactamente, de todos modos, a nivel vida misma. Un doctor muy conocido de Merlo, el doctor de Seno, que ya fallecido, me decía, Edgardito, me dice, vos vas a hacer algo, pregunta. Asesorate, porque preguntar no es nada vergonzoso, al contrario, es algo inteligente. Y bueno, y así saldremos adelante, ¿no? De a poco. Y la cultura, la enseñanza es así. Yo quiero cerrar, porque le hemos dado poco espacio a los auspiciantes. Entonces, si me da unos 5 minutos más, el director, quiero cerrar este capítulo de este domingo con una lectura de mi amigo Mario Canas, que se llama así, Volviendo de la luz. Así como aprendemos desde los primeros pasos, los grados inferiores de una escuela, nos vamos elevando hasta llegar a las universidades. Del mismo modo que nos recibimos intelectualmente, ahora nos debemos recibir espiritualmente. Esta vida es la razón de todos nuestros estudios internos. Haber llegado a la cima no es indicio de haber alcanzado el éxito, sino bajar nuevamente de la montaña alcanzada, para ayudar al resto a encontrar esa misma felicidad que nosotros nos hemos propuesto, con la fuerza de voluntad de no perder los equilibrios en las grandes alturas a la que nos vamos exponiendo cuando somos responsables y nos comprometemos. Es como llegar al Padre y nos liberamos de los procesos iniciáticos de dolor al que estamos sumidos existencialmente por distintas causas, generadas por desconocimiento o por existencialidad, espiritualmente asumido. Así es el proceso de ascensión. El hombre pasa por distintos procesos, etapas y fórmulas para así llegar hasta la punta de una montaña, para luego ejercer en la práctica como un profesional de la vida en amor hacia toda la humanidad, desinteresadamente. No podemos habernos realizado sin mediar en los campos más necesitados. En algún momento debemos bajar de nuestros protagonismos y arrodillarnos para trabajar y preparar otras tierras para la siembra. Mario Canas, misioncósmica.com.ar. Y con esto me voy hasta el domingo próximo. Que tengan una muy buena semana. Esto fue Café Ufológico.